todas y todos. Bienvenidos a la quinta cápsula del taller Del dicho al hecho hay mucho presupuesto. Hoy hablaremos de los principales elementos de la etapa de presupuestación del ciclo presupuestario. Comenzamos. Dentro de estos entes públicos se encuentran las dependencias del Poder Ejecutivo, por ejemplo, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Obras Públicas, entre otras. Tanto los entes públicos y las dependencias del Ejecutivo cuentan con un área encargada de elaborar su anteproyecto de presupuesto, el cual es un documento donde se establece cómo será la distribución y objetivos de los recursos públicos para el año fiscal. El Congreso del Estado finalmente es el que valida y aprueba el presupuesto de egresos una vez que este ha sido enviado a la Secretaría de Finanzas, quien congrega todos los anteproyectos elaborados y es quien hace una primera modificación a los presupuestos sugeridos por las dependencias operadoras. En el orden municipal pasa algo muy similar, interviniendo el Cabildo en la aprobación y la Secretaría de Finanzas o la técnica para generar la propuesta. ¿Qué es la presupuestación? La presupuestación es la fase del ciclo presupuestario donde se calculan los ingresos estimados para financiar el gasto que implica la realización de los proyectos y programas establecidos en la estructura programática. Esta información se concentra en un documento denominado presupuesto de egresos, el cual contiene una descripción de la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, órganos públicos estatales y municipales y órganos autónomos. Adicional a este documento, existen otros que sirven de referencia presupuestaria como los planes de inversión anual, cuyo objetivo es plasmar los rubros de inversión física de los distintos gobiernos. Como se menciona en la etapa de planeación, el presupuesto debe estar orientado al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, a los planes estatales de desarrollo y, en su caso, a los planes municipales de desarrollo. La implementación de los objetivos de los planes se hace a través de programas de trabajo anuales, los cuales contienen las actividades específicas a realizar y estos, a su vez, son implementados mediante presupuestos que permiten cuantificar costo y asignarles recursos. Como en las etapas anteriores, existe un marco normativo que rige la presupuestación. Este está conformado principalmente por la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento y la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo. ¿De dónde vienen los recursos? Antes que nada, es importante conocer cómo se sabe cuánto dinero entrará a un gobierno en el año fiscal en turno. Para ello, es necesario delimitar el concepto de financiamiento público. El financiamiento público es un instrumento económico mediante el cual el gobierno obtiene recursos monetarios para tener solvencia y poder realizar todas las actividades que se ha propuesto. El Código Fiscal del Estado de Quintana Roo señala que los ingresos del Estado están constituidos por impuestos, como el impuesto por pago de derechos de renta de suelo, predial y agua. Ingresos federales provenientes de los ramos 28 y 23, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y de Convenios de Colaboración Administrativa, ingresos municipales provenientes de convenios de coordinación con los municipios para el ejercicio de facultades y obligaciones, e ingresos por fondos de aportaciones provenientes del ramo 33. En cuanto a los ingresos municipales y los propios constituidos por los que recauda el Estado, no hay tanta complicación para comprenderlos. Sin embargo, en los recursos federales, que son aquellos que el gobierno federal asigna a los estados, existen algunos conceptos que son importantes aclarar. Comencemos por asumir que los ramos y fondos son bolsas de dinero que el gobierno federal asigna a los estados y municipios para que puedan ser gastados. Estas bolsas suelen estar etiquetadas, es decir, poseen un catálogo o lineamientos que especifican en qué pueden ser gastados. En caso de que estos recursos se utilicen para algo fuera de estos lineamientos y catálogos, los funcionarios incurrirían a un delito o falta administrativa, según sea el caso. En este sentido, te presentamos algunos ejemplos de ramos para que sepas cuáles son y en qué se pueden utilizar. Ramo 28. Participación a las entidades federativas y municipios. Son recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios asignados de manera proporcional a la participación de las entidades en la actividad económica y la recaudación, y no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales. Ramo 23. Provisiones salariales y económicas. Tiene un destino específico en el gasto, es decir, está etiquetado y es auditable a nivel federal. Dentro de este ramo se encuentran los fondos establecidos para apoyar aspectos específicos del desarrollo regional. Ramo 33. Aportaciones federales. Son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto al cumplimiento de los objetivos específicos que para el fondo señala la Ley de Coordinación Fiscal. Algunos ejemplos de los fondos de este ramo son el Fondo para la Infraestructura Social Estatal, FISE,
y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASA. Como has visto, la principal diferencia entre los fondos federales y los propios, estatales y municipales, es la capacidad que tienen para ser auditados y que los propios pueden utilizarse con mayor flexibilidad para su gasto. Si quieres revisar con más calma el origen de los recursos de los gobiernos, puedes revisar la ley de ingresos de cada uno, donde encontrarás esta información desagregada. Considera que este es un estimado de ingresos, pues no hay manera de saber con exactitud cuántos ingresos se obtendrán en un año antes de que esto ocurra. Sin embargo, este ejercicio de estimación es imprescindible, pues sin él no habría manera de asignar presupuestos a las unidades que necesitan ejecutarlo. ¿Cómo se asigna el presupuesto? Una vez que sabemos de dónde viene el presupuesto, podemos entender cómo se asigna el mismo a quienes lo van a ejecutar. El gasto público se distribuye y clasifica en 3 dimensiones: administrativa, de acuerdo con quién gasta; funcional y programática, para qué se va a gastar; y económica, en qué se gasta. A continuación explicaremos cada una de ellas. Hablar de quién gasta es hablar de una estructura administrativa, es decir, de las dependencias y entidades que ejercen los recursos públicos. Dentro de la estructura administrativa se suele utilizar el término de unidad responsable y se refiere a la entidad, dependencia o institución encargada directamente de la ejecución de los recursos. La distribución de los recursos, de acuerdo a la estructura administrativa del Estado de Quintana Roo, la puedes encontrar en los anexos del presupuesto de egresos. Hablar de para qué se gasta es hablar de la estructura programática, es decir, de la distribución del presupuesto de acuerdo con la función y los programas que se van a ejecutar. Esta distribución se realiza con base en la clasificación que para ello establece CONAC, la cual nos permite conocer la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción del gasto público que se destina a cada tipo de servicio, misma que veremos un poco más adelante. Para entender la clasificación funcional programática del presupuesto, es necesario conocer los términos que utiliza. Estos son: la finalidad. Identifica actividades para cumplir con las metas del plan de desarrollo. La finalidad puede ser gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas en funciones anteriores. La subfunción. Precisa las actividades que realizan las dependencias y entidades. Existen 28 subfunciones dependiendo de la finalidad. La función. Identifica acciones que realizan las unidades responsables. La clasificación contempla 111 subfunciones de conformidad con la función a la cual corresponde el gasto. El programa presupuestario, como ya lo hemos tratado desde el módulo pasado, es un conjunto organizado e integrado de actividades, servicios, procesos o proyectos que tienen un mismo propósito y fin, a través de los cuales se ejercen los recursos para alcanzar los objetivos y metas del gobierno. La actividad institucional se refiere a acciones de apoyo que realizan las dependencias y entidades gubernamentales para dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas. La distribución de los recursos, de acuerdo con la estructura programática funcional del Estado de Quintana Roo, la puedes encontrar en los anexos del presupuesto de egresos. Primeramente es necesario conocer que el gasto público se compone de gasto programable y gasto no programable. El gasto programable hace referencia al gasto que se utiliza para la operación de las instituciones que proveerán de bienes y servicios públicos a la población mediante los programas, mientras que el gasto no programable es el gasto público que se designa para el pago de obligaciones como pagos pendientes del año fiscal anterior y pagos relacionados con la deuda pública como lo son los intereses. El gasto programable, a su vez, se divide en gasto de inversión y gasto corriente. El gasto corriente es el que se destina para cubrir gastos administrativos, como lo son el pago de salarios, pensiones, de operación de bienes y servicios, entre otros. Mientras que el gasto de inversión es el que se destina a obra pública mayoritariamente. La distribución del presupuesto de Quintana Roo por tipo de gasto la puedes consultar en los anexos del presupuesto de egresos del Estado. Como te decíamos momentos antes, existe una clasificación estandarizada para conocer el objetivo en el que se gasta el recurso público. El Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, es la institución encargada de definir las normas contables y los lineamientos para la generación de información del gasto que todos los entes públicos deben seguir y, por consiguiente, es quien genera esta clasificación según 9 grandes rubros, los cuales son: Capítulo 1000 es el relativo al pago de servicios personales. El 2000 se relaciona con el pago de materiales y suministros.
El 3000 hace referencia al pago de servicios generales. El 4000 contempla el pago de subsidios y transferencias. El 5000 trata sobre los bienes muebles e inmuebles. El 6000 sobre obras públicas. El 7000 se relaciona con inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones y pensiones, jubilaciones y otras. El 8000 es para el pago de participaciones de ingresos, aportaciones federales, aportaciones y gasto reasignado. Y por último, el 9000 trata sobre deuda pública, pasivo circulante y otros similares. ¿Cuáles son los pasos para la asignación de recursos? A nivel federal se realizan 3 pasos. Número 1. Emisión de los criterios de política económica. Antes de emitir una ley de ingresos donde se identifican las fuentes para recibir recursos, se plasma la situación económica nacional e internacional dentro de los precriterios de la política económica. En este documento se mencionan los ingresos que se pueden recibir en el siguiente año y el gasto público que se puede ejercer acorde con las tendencias de crecimiento global y local. Este documento lo elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Número 2. Emisión de la Ley de Ingresos. Después de la emisión de los precriterios de la política económica, se emite la Ley de Ingresos, donde se expresan las distintas fuentes de ingresos que recibirá el gobierno, tales como impuestos o inversiones de entes privados o públicos. Este documento deberá ser aprobado por las cámaras parlamentarias para posteriormente emitir el decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Número 3. Emisión del presupuesto de egresos de la Federación. Dentro de este documento se plasman los rubros en los que será gastado el presupuesto público para el siguiente año fiscal. Cabe señalar que dentro de este documento se plasma el calendario del gasto neto total en clasificación administrativa, el cual permite llevar un control del gasto por entidad a la que fueron otorgados recursos fiscales de la Federación. A nivel local, el proceso de emisión del presupuesto en el estado de Quintana Roo sigue un proceso similar. Primeramente, se emiten los criterios generales de la política económica para la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias. Después, se emite el proyecto del presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo. Enseguida, se dictamina dicho proyecto y esto es realizado por el Congreso Local de Quintana Roo. Una vez aprobado o, en su defecto, devuelto para modificaciones, se emite el decreto del presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo. En el orden municipal, el proceso también es muy similar, teniendo a la Secretaría de Finanzas, Técnica o de Planeación como los actores que realizan el proyecto y al Cabildo como el ente que lo analiza. Una vez realizados estos procedimientos, se ha concluido el proceso de asignación de recursos. Antes de concluir con esta cápsula, recapitularemos los puntos más importantes abordados. En la presupuestación se calculan los ingresos para financiar el gasto. El resultado de la programación es la generación del presupuesto de egresos. Los recursos para financiar el gasto pueden tener un origen federal o local. El gasto se clasifica en gasto programable y no programable. El gasto programable es destinado para ser operable por las dependencias y dotar de bienes y servicios a la población mediante los programas. Se asigna en 3 dimensiones: administrativa, económica y funcional programática. Para la asignación del presupuesto en Quintana Roo se siguen 4 pasos: la emisión de los criterios generales de política económica, la emisión del proyecto de presupuesto de egresos, el dictamen de su aprobación y la emisión del decreto del presupuesto de egresos. Como habrás visto, esta etapa es altamente técnica y muy apegada a procesos internos de la administración pública. Como tal, no hay mecanismos amplios donde la sociedad civil pueda incluirse en el proceso de participación de presupuestación, salvo por el presupuesto participativo existente en algunas entidades federativas. Adicionalmente, existen ejercicios en otros espacios, como Chihuahua, donde, a través del conocimiento del uso de fondos federales como el FAIS-FICE, la organización social ha logrado que estos se orienten hacia obra pública prioritaria a nivel barrial. Estos ejemplos son referentes de cómo la participación social sí puede incluirse aún en los procesos de presupuestación. Así concluimos la etapa de presupuestación. Les esperamos en la siguiente cápsula de Del dicho al hecho hay mucho presupuesto. Si quieres conocer más de este proyecto y los demás esfuerzos que realizaremos, visita nuestra página de internet y redes sociales.